leyendo. Abran sus Biblias, por favor, los que tienen Biblia. En el capítulo de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 9. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Los que tienen Biblia y los que no tienen también pueden estar compartiendo porque somos hermanos y tenemos que compartir. Amén. Capítulo 15 de San Juan, 1 al 9 vamos a estar leyendo. Y dice: Jesús, la vid verdadera. Ese es el subtítulo. O sea, el título realmente. Jesús les dijo a los apóstoles, y si les dijo a ellos, nos dice también a nosotros: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y si Él le dice eso nosotros a ellos, nosotros también debemos de entender que separados de Él no podemos hacer nada, porque no solamente dice algunas cosas. Separados de mí no van a poder hacer algunas cosas. No dice algunas que otras cosas van a poder hacer, sino que dice nada. Enfatiza sobre esa palabra nada. Nada es nada. Amén, hermanos. Nada es nada. Aunque nosotros pongamos todos nuestros esfuerzos, luchemos de día, de noche, sería eso mal aplicada la fuerza que pongamos en cualquier cosa. Sin la fuerza del Señor, sin separados de Él, sin su fuerza, sin haber consultado con el Señor, nada nos va a salir bien. Amén. Amén. En el texto nos dice: separados de mí, dice nada. Nada, nada vamos a hacer. Aquí me voy a detener un poquito en esta palabra de que nada podemos hacer. Nada. Realmente yo he entendido esa palabra porque a mí me pasó. Les voy a dar un pequeño testimonio, no voy a ser tan largo el testimonio, porque tengo mucha enseñanza en esta hora que el Señor me ha dado para el pueblo de Dios de este lugar. Yo me acuerdo que cuando era nueva, cuando volví al camino del Señor realmente, porque yo desde chica iba a la iglesia y le servía al Señor, pero mucho no entendía. Después de muchos años, después de grande, volví al camino del Señor. Volví a la iglesia. Cuando uno vuelve al camino del Señor, se refiere a que de corazón vuelve. Amén. De Amén. Corazón, porque a mí me pasó, uno cuando vuelve de corazón porque quiere ir, porque necesita realmente al Señor, porque algo le está pasando, algo malo muchas veces, y no podemos, nos damos cuenta ahí que no podemos hacer nada sin Él, y tenemos que volver únicamente a la fuente de vida que es Él, a la fuente que nos da el agua de vida y la vida en abundancia. Entonces, yo recuerdo que volví a la iglesia y mi pastora estaba dando la palabra. Y yo dije, porque cuando uno da la palabra de Dios, es porque ha orado y el Espíritu Santo es el que está hablando. No solamente hablando por la persona que está, dando la palabra. Entonces la pastora estaba hablando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo me tocó. Pero me tocó en cosas que a mí, porque yo estaba pasando un mal momento en ese tiempo. Y cuando uno pasa mal momento, como siempre les digo y decimos acá, que ningún colectivo le deja bien, ¿no? Nada le viene bien. Todo lo que ve todo mal. Todo lo que le habla es todo para mal. Entonces yo me sentía en ese momento, en esa circunstancia. Y la palabra que era rectora para mí, yo decía pero
me enojé con la pastora en ese momento. ¿Saben por qué? Porque yo decía, estás hablando de todo lo que yo estoy sintiendo y está diciendo en medio del pueblo, de todos mis hermanos aquí. Y yo decía, no puede ser que esté hablando de mí si yo no le conté nada. Pero sin embargo ella está exponiendo mis problemas delante de todo. Pero sin embargo los hermanos, nadie sabía qué era lo que yo estaba pasando interiormente. Amén. Pues como cada uno de ustedes seguramente, porque yo no sé qué es lo que pasa en los corazones de cada uno de ustedes. Yo solamente sé lo que a mí me pasa dentro mí. Pero sí el Espíritu Santo, porque acá somos cristianos. Este mensaje es para cristianos. Y acá somos todos cristianos. Amén. Amén. Entonces es el Espíritu Santo que es el que va a hablar a cada corazón. Y yo decía, no puede ser, me está desnudando, pero yo no sabía exactamente que era el Espíritu Santo que estaba hablando, porque yo no tenía todavía mucha experiencia en el camino del Señor. Y entonces adjudicaba a mi pastora que estaba, pero está chumeando de mí, perdón, pero está hablando y en lugar de guardar lo que yo tengo, pero sin embargo decía otra vez, no, pero yo no le conté nada a ella. ¿Y cómo ella va a decir? Y ella seguía hablando de las cosas de Dios. Y yo cuanto más hablaba, más me enojaba ese ardor en mi corazón, mal. Y yo decía, no me voy porque voy a esperar a que termine a ver en qué termina. Va a seguir hablando de mí seguro. Va a seguir hablando de mí, pero me quedo acá y así está. Pero bueno, termino ahí y termina el culto y yo me voy mal. En lugar de salir bien, que uno supone muchas veces que tiene que salir bien del culto. Y es lógico, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios es rectora. Y muchas veces acá suelo escuchar a la hermana decir también que no es solamente no es que te va a endulzar solamente, sino que te va a exhortar. Te va a exhortar. Y eso era lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Me estaba exhortando porque yo estaba sintiéndome mal. Pero no aceptaba que el obrar del Espíritu Santo en ese momento, porque no sabía mucho de las cosas de Dios. Y tenía muchos problemas. ¿Quién no tiene problema personal? Yo también tengo personal. ¿Quién no tiene problemas familiares? No levanten su mano. Pero sabemos, ¿no? Yo también tengo problemas familiares. Todos tenemos. Problemas en los trabajos, ¿no? En la calle. En todo lugar tenemos problemas. Entonces eso me estaba pasando a mí. Pero no sabía cómo solucionar esos temas. Porque no iba a la presencia de Dios buscando en oración, en clamor. Porque yo era nueva. Cuando uno es nuevo, todavía desconoce qué es lo que Dios quiere y cómo tiene que hacer las cosas, que tiene que procurar orando, leyendo la palabra de Dios y todas esas cosas que ya sabemos nosotros, amén, que tenemos que buscar para poder estar bien. Entonces salgo de ahí y en ese momento yo tenía mi novio, que es el pastor en ese momento todavía, éramos novios, y salgo de ahí yo mal y él se dio cuenta y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, me siento pésimamente, pero ya no vengo 2 o 3 meses, olvídate que yo voy a venir a la iglesia, porque yo me enojé con mi pastora y ella no sabía nada. Porque yo le adjudicaba a ella y no era ella la que estaba hablando, era el Espíritu Santo de Dios a través de ella. Entonces yo, en lugar de decir gracias porque el Espíritu Santo me está hablando para que yo pueda cambiar mi situación a través de la oración y a través del entendimiento de la palabra y buscando de Él. Y por ahí, yendo junto a ella o a mi pastor, buscando que me enseñe a poder solucionar esos temas míos, porque sola y separados de mí, dice la palabra de Dios acá, nada podéis hacer. Pero sin embargo, yo sola aguantaba todo eso sin buscar esa ayuda.
Entonces le digo a él 2, 3 meses, no voy a venir. Ah, bueno, pero yo qué culpa tengo, me dice. Y le digo yo, porque yo en esa época recién empezaba. Y él me dice, no, yo le digo, sí, vos también sos pastor. Por lo tanto, no me vas a ver, porque seguramente te vas a poner de acuerdo con ella, porque todo lo que ella dijo, seguro que vos entendiste y seguramente me vas a dar a mí también. Decía yo. Y el pobre no entendía nada. Pero bueno, me despido. Él me acompaña y hasta el camino y después le digo yo, no nos vemos, no nos vemos 2 o 3 meses. Bueno, me voy y llego a mi casa y no dormí nada esa noche, nada, no pegué un ojo no pegué. Al día siguiente me levanto y hago mi trabajo, como decimos también, de taquito, porque yo sabía todo lo que tenía que hacer, de taquito. ¿A cuánto les pasa muchas veces que tiene que hacer sus tareas de taquito? Porque ella conoce el lugar de su trabajo, qué es lo que tiene que hacer, de taquito lo hace. Eso me pasó. Y seguía enojada contra la sierva del Señor. Hago todo eso, era a las 11 de la mañana y rin, el timbre. Y yo mal, incluso estaba, cuando uno está seco espiritualmente, ojo con eso, porque si uno está seco espiritualmente, hasta camina cabizbajo, no puede levantar la cabeza, porque es un dolor, es algo, si quisiese explicar más, ahondar más la explicación, no podría más, porque uno tiene que pasar ese desierto, ese mal momento en ese momento espiritual. No se lo recomiendo a nadie, pero bueno, yo pasé. Ring el teléfono, el timbre, abro la puerta y era una amiga mía con una nenita de 5 años. Una amiga que yo amaba, que yo quería, y venía siempre a hablar conmigo y yo con ella y todo eso. Y me dice, cuando abro la puerta, la nenita me abraza así, una enanita hermosa, y me dice, tía, me dice, mi tata le echó a mi mamá. Y la mamá me dice, amiga, dice, mi jefe me despidió del trabajo, dice. Y yo no sabía qué hacer, si yo estaba seca. ¿Qué hago? No le puedo dar ninguna palabra de Dios. Primero, porque yo era nueva. Segundo, yo estaba enojada. No sabía que si con mi pastora, con el sierva de Dios, estaba yo enojada. Era con el Señor, porque es la presencia de Dios en cada uno. Por eso dice la palabra de Dios también, que si a ustedes le hacen, me están haciendo a mí. Y así me fui dando cuenta en el camino, fui aprendiendo las cosas de Dios. Y le digo yo a la nena, le agarro y le digo, mi amor, solamente atiné a abrazarlas a las 2. Solamente eso. Porque yo no podía, hasta mi espalda me dolía. No me salía nada, no podía ni llorar porque se me secaban los ojos. Entonces, les digo, bueno, entren. Les hice pasar, y espérenme que yo termino mi trabajo y después seguimos hablando. Para contenerlas, las contuve nada más. Termino de trabajar y vengo y les digo, bueno, seguí escuchándolas, lloraron, todo eso. Y después les digo, bueno, lo que yo puedo hacer por ustedes es, ya que yo no sabía cómo ayudarle más de lo que estaba haciendo, les dije, pero sí yo tengo, ¿quién les puede ayudar? Porque ella sabía que yo me estaba yendo a la iglesia, me estaba congregando. Por eso, ojo, hermanos, hermanas, que es muy importante estar congregados, tener una casa de Dios, donde refugiarse en sus pastores, en los líderes. Es muy importante, porque solo no podemos hacer mucho, para que oremos entre todos y el que es más grande, orar por ustedes. Amén. Les dije a ella, bueno, yo tengo quien les pueda acompañar, les pueda hablar del Señor realmente. Y le digo, bueno, voy a hablar con mi pastora, con mis pastores, a ver si te puede dar una cita. La llamo y del otro lado, ring, ring, hola, me encuentra Digna. Ay, qué linda voz, qué lindo escucharte. Y yo le digo, ay, Dios mío, y todo lo que yo hablé de ella mal, lo que yo pensé mal de ella, pero ella no sabía. Y con tanto amor
me dice, qué gusto escucharte. Ya en mi corazón se fue todo ese dolor. Es como que con una llavecita abrió el mundo espiritual para mí. Y yo que había declarado a un siervo de Dios también en ese momento, no voy 2 o 3 meses. Y de rebote. Al final, miren cómo Dios nos ama tanto. Ahí va, entra en la palabra de Dios que dice, con amor eterno te he amado. Esto va para todo, para todo. El Señor está hablando en este momento. Dice, con amor eterno te he amado. Y yo digo, la verdad que sí. Le hice hablar a la chica con mi pastora, le dio una cita para el jueves. De lunes a jueves, muy pocos días. Pero mientras tanto, le dice, vamos a estar orando por vos. Porque la chica también tenía problemas, era apartada. Miren qué lindo que es hablar del Señor, porque hay muchos apartados en este mundo. Hay muchos apartados, muchas necesidades. Entonces dice, vamos a estar orando por vos. Tenía problemas con su familia, con su esposo, en el trabajo. No, problema económico, problema personal de diversos. Y yo también que estaba mal. Pero bueno, Dios estuvo ahí. Y enseguida se solucionó. Y ahí dice ya la puerta espiritual ya me abrió en el corazón. Ya está. ¿Cuántos meses no iba a ir? 3 meses. 2 o 3 meses. ¿Cuánto duró? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. 4 días duró. Se dan cuenta cómo el Señor nos ama con amor eterno y no va a permitir que te salgas del camino. Por más que quieras y declares, no voy a ir, estoy enojada con fulano, con fulana, con mis hermanas de la iglesia. No importa, el Señor te ama. Reciban esta palabra en esta hora. El Señor te ama con amor eterno. Y no importa qué pecado hayas cometido, no importa lo que hayas dicho, no importa nada. El Señor te va a traer de vuelta. Amén. Como sea, tarde o temprano, vas a venir de vuelta. Amén. Qué hermoso que es. Qué hermoso. Vamos a leer la palabra. Y dice Juan 15, 1 al 9, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, desde lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Amén. Miren qué lindo que es. Acá está hablando de la palabra fruto. Y esa palabra menciona 6 veces en estos primeros versículos. En estos 5 versículos, 6 veces la palabra fruto. Y también menciona 3 veces la reproducción de frutos. Miren qué lindo que es. Hermosa la palabra de Dios. Tenemos un Dios
de muchos frutos, un Dios de mucha abundancia, un Dios de muchas riquezas en todo, de prosperidad, de felicidad, de amor, de satisfacción, de fortaleza. Un Dios que no es mezquino, por lo tanto. Amén. Amén. Nosotros sí somos mezquinos. Primeramente en dar amor. Y eso es, ahí estamos muy equivocados. Porque si somos cristianos tenemos que parecernos a Él, procurar. Y eso tenemos que procurar para amar al otro. Amén. Amén. Así como nos da esto, también quiere que prosperemos en nuestra vida espiritual. Así como nos da todo, la prosperidad, la abundancia, las riquezas en todo, en la prosperidad, en la felicidad, en la fortaleza, en la satisfacción. También quiere que prosperemos en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo es eso? En la vida espiritual, ¿cómo podemos prosperar? Llevando fruto. Llevando fruto. Y esto se puede ver en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Un fruto, por ejemplo, es en el arrepentimiento de pecado. Y muchos me dirán en este momento, pero yo no soy pecadora. ¿Por qué? Si le pregunto, se preguntan ustedes, porque yo no maté, yo no robé, yo no ando por la vida haciendo daño. Amén. Amén. Podemos decir eso. Tiene que haber cambio en nuestra vida. Y alguno dice, yo soy cristiano, dice desde hace muchos años, hace más de 20 años. ¿Cuántos han escuchado muchas veces? Hace 40 años que estoy en el camino, yo soy cristiano, dice. Muchos años que está. Y sin embargo, no se ve ningún fruto en su vida. No se ve. Ni el fruto de arrepentimiento no tiene todavía en su vida. Sigue siendo la misma de siempre, o lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Nunca le habló a nadie de Jesús. Nunca invitó a nadie a una iglesia a donde se congrega. Nunca llevó un alma para Cristo. ¿Saben por qué no lleva almas para Cristo? Porque no le ha hablado a nadie. Hay muchas personas con muchas necesidades en nuestros vecinos, a donde vayamos, hay muchas necesidades. Una vez una persona me dijo, pero yo soy nuevo, pastora, yo soy nuevo en el camino del Señor. ¿Qué le voy a decir a la persona si yo no conozco, todavía no leí la Biblia, muy poco, y no sé nada de Dios? ¿Cómo le digo a la persona para llevar alma a los pies de Cristo? Y yo le digo, decile esto. El ciego de nacimiento, ¿acaso había leído la Biblia también por ahí? ¿No? Cuando los fariseos, les habían acusado a Jesús diciéndole que él era blasfemo, dijo muchas cosas malas de Jesús, que era el santo. Dijeron de él que tenía hasta demonios. Imagínense que él tenía demonios, que era un pecador y muchas cosas más. Pero el ciego de nacimiento le contestó diciendo, bueno, a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si él fue pecador, fue tal cosa, todo lo que ustedes dirán? Pero yo antes era ciego y ahora veo, dice. Entonces eso tenemos que hacer. Si uno no sabe cómo no ha leído o no sabe cómo llevar almas a los pies de Cristo, piensen en esta palabra de Dios, en este versículo. El ciego de nacimiento ni veía y sin embargo le dijo, yo no sé quién,
¿Cómo va a saber quién es si él no lo ve? Si por lo menos le viera, podría decir es un hombre, una persona de tal cosa, es un rubio, qué sé yo, ¿no? Es así, pero él sin embargo a mí no me importa. Pero sí me sanó, porque yo antes era ciego y ahora veo. Qué importante que es, ¿no? El tener al Espíritu Santo, el ser, nomás buscar, aunque sea un poquito, entregarse el corazón, es lo más importante que uno puede tener a Jesús en su corazón. Eso léanlo en el capítulo 9 en su casa. Capítulo 9 de San Juan. Los dejo para que después ustedes lo lean en su casa porque tenemos mucho material todavía, así que vamos a seguir explicando de la palabra del Señor. Si uno tiene una planta de naranjo en su casa, un ejemplo, una planta de naranjo en su casa, y si quiere comer alguna vez la naranja, ¿qué tiene que hacer? Tiene que primeramente removerle la tierra, ¿no? Removerle la tierra, ponerle fertilizante, cuidarle de las hormigas, que hay mucho, de las hormigas y también de otros insectos dañinos que te comen todas las hojas. Entonces tenemos que cuidar todo eso para que la planta pueda crecer y dar mucho fruto. Hay que poner esfuerzo porque sin esfuerzo no vamos a lograr nuestros objetivos. Esfuerzo, esforzarnos en todas las áreas de nuestra vida, porque nuestros trabajos nos requieren esfuerzo. ¿Y qué hacemos? No vamos a ir a estar parados ahí, porque si no nos echan, ¿no? Nos echan del trabajo. No quiero eso, quiero una persona que trabaje. Por eso tenemos que esforzarnos también en el camino del Señor, para dar el fruto, para poder arrancar muchas naranjas. Tenemos que poner nuestro esfuerzo. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Amén. Jesús es la fuente de vida de las ramas, y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Jesús es la vid y la rama somos las personas. La rama somos las personas. Qué lindo que es aprender del Señor Jesús. El versículo 2 dice, vamos a leer, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Miren qué hermoso que es. Todo pámpano, el creyente y la persona, todo creyente, persona que en mí no lleva fruto, dice, mi Padre lo quitará. Y el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más y más fruto. Por ejemplo, si uno era, por ejemplo, chismoso, vamos a suponer que uno haya sido chismoso acá, ¿no? O en nuestra vida anterior, porque ahora somos cristianos, ya le hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Entonces, esa es nuestra vida anterior. Entonces, antes éramos chismosos, ahora ya no chusmeamos. Hay un cambio radical en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuánto lo dice amén? Amén. Amén. Y si antes robaba, por ejemplo, ahora ya no roba más. ¿Amén? Amén. La palabra del Señor, su enseñanza, ya la pone en práctica. La ponemos en práctica. La palabra del Señor la ponemos en práctica, porque antes no sabíamos y andábamos así, ¿no? A veces uno, sin darse cuenta, realmente pronuncia malas palabras. ¿A quién no le pasó en la vida? Porque somos imperfectos, somos seres humanos imperfectos. El único perfecto es Dios. ¿Amén? Amén. Qué lindo es nuestro Señor, ¿eh? El perfecto.
Y uno pronuncia malas palabras y se da cuenta al instante y dice, dice, y se tapa la boca, ¿no? Se tapa la boca y dice, perdón, Señor. Perdón, Señor. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo automáticamente nos dice, no es por ahí la cosa. Acordate de que sos mi hijo, mi hija. Y ha cambiado ya en nuestra vida. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe. Mire, ¿qué es realmente una enseñanza hermosa lo que el Señor ahora nos está dando? Todo lo que no lleva fruto lo quitará, dice. Como esa rama le falta, como esa rama que está colgada del tallo de la planta, no tiene verdor, le falta la savia y con el tiempo se seca. Es lo que me pasó a mí cuando yo era nuevita. Por eso es importante que uno estudie la palabra de Dios, que uno sea obediente a Dios para poder aprender cómo es caminar en el camino del Señor. Amén. Amén. Se seca, dice. Así es el creyente que no ora. Se seca, como esa rama que está en la planta y es como que se cae así y con el tiempo se va a secar. Así es el creyente. No consigue sus objetivos. Anda sin rumbo fijo. Muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia, ¿no? Estamos en la iglesia, estamos en Cristo. Pensamos que porque cumplimos con lo que requiere la iglesia. ¿Cuántos van entendiendo en este momento? Amén. ¿De qué y a qué me estoy refiriendo? Estar en Cristo es mucho más profundo que eso. Tenemos que revisar, hermanos, todos los días nuestra relación, nuestra comunión con Dios, que es lo más importante y vital como estar en Cristo. Y esto es a través de la oración, como decía, a través de la oración diaria, de la lectura de la palabra y hablarle a la persona de Él. Hablarle a la persona que se nos cruza por el camino. Qué hermoso que es. O sea, sin la oración, sin la lectura de la palabra y el testimonio, sin esto uno va a ser siempre en la iglesia un fruto seco. Un fruto seco. Y eso no es agradable para Dios y también para nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque uno quiere realmente, yo sé que uno desea llevar almas a Cristo, pero a veces no sabemos cómo. Pero como le explicaba hace un rato, uno puede testificar de lo que, yo no sé cuántos testimonios, todos tenemos testimonio, porque por algo estamos aquí en la presencia del Señor. Porque Él cambió nuestro lamento en baile. Porque antes, muchas veces, yo me acuerdo que una sobrina mía, yo le hablaba del Señor, le hablaba como un lorito del Señor, siempre, la cansaba realmente. Y ella decía de mí que yo era una loca, realmente era una loca, pero por el Señor, loca por el Señor realmente. Y le decía yo, mira que estamos orando por hoy, vas a venir, tarde o temprano vas a venir, el Señor va a permitir, porque nuestra oración, cuando uno lo hace de corazón, realmente llega al corazón del Señor. Y entonces esa oración tiene poder, va arriba y vuelve, y va a venir lo que tenemos que estar esperando la respuesta del Señor. Y el Señor tiene la respuesta definitiva para cada situación nuestra, para cada problema nuestro. ¿Y qué pasó después? Vino, por supuesto que vino, porque yo sabía que iba a venir, tarde o temprano iba a venir al camino del Señor. Sí, Señor. Después que vino, me dijo, sí, realmente, ahora sí, tía, me acuerdo que me dijiste.
y te consideraba una loca. Pero gracias a Dios vino al camino del Señor. Uno muchas veces puede ser rebelde, puede estar mucho tiempo, el tiempo que quiera afuera. Pero si es hijo, va a volver en algún momento, de eso estamos seguros. Jesús dijo: aquel que no lleva fruto, mi Padre lo cortará, dice. Y eso no significa que porque uno se aparta un tiempo de la iglesia, no es que va a perder la salvación, porque cuando uno recibió a Jesús en su corazón, es para siempre. Él no se va a ir de nuestra vida. Uno es como que se enfría un poco. ¿Por qué? Porque permite que situaciones que le pasan en su vida le aparte un poquito del Señor. Pero va a volver. Si es hijo, si recibió realmente en su corazón al Señor, va a volver alguna vez. No pierde la salvación. Pero la persona no produce. Eso es lo que pasa. No produce nada. Y en el camino del Señor tenemos que multiplicar. Multiplicar. No hay que restar. Hay que multiplicar. Y el secreto, ¿cuál es? La comunión íntima con el Señor. La comunión íntima con el Señor. La oración constante. La oración, la comunión, la entrega de corazón al Señor. En el capítulo anterior, en el capítulo 14, dice: en el capítulo 14 dice, habla de la promesa del Señor, la promesa del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Señor alentaba a los apóstoles prometiéndoles que estaría con ellos a través del Espíritu Santo. En el capítulo 14, un capítulo anterior. Amén. Amén. A través del Espíritu Santo, que Él estaría con ellos. La palabra clave es permanecer. Permanecer. Estar en Cristo es confiar en Él como tu Salvador personal. Siempre tenemos que confiar plenamente en Él y saber que Él es tu Salvador, que Él es mi Salvador. Cualquier problema que tenga, cualquier problema que tengamos, consultar con Él. Si uno va a ir a buscar trabajo, tiene que primero poner en sus manos: Señor, yo quiero un trabajo, yo quiero ir a hacer tal cosa, voy a ir. Permíteme, Señor, y vayas tú primeramente. Entra, Señor, y habla por mí. Hablar primeramente con Él y luego ir a hacer las cosas. No al revés. No ir a hacer todo lo que uno quiera y después viene y no pasó nada. O por ahí de repente pasó algo malo. ¿Y por qué? Porque no consultó con su Señor, con nuestro amado, no tuvo una relación, no tuvo no le dio el primer lugar al Señor, sino que uno va adelante, haciendo lo que quiere. Amén. Amén. En el versículo 5 dice, en el versículo 5 dice, a ver, vamos a leer: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice. Aquí vemos que Él nos da el libre albedrío y podemos romper la comunión y el compañerismo con Dios. Él nos da el libre albedrío. Podemos hacer o no hacer lo que Él quiere. Si hacemos lo que nosotros queremos, estamos rompiendo la comunión y el compañerismo, porque Él es nuestro compañero. Él dice también en su palabra que Él es nuestro amigo. Miren cómo nos llama. Y con un amigo, ustedes saben que con un amigo o con una amiga, uno le cuenta todo lo que tiene en su corazón, confía. Y el Señor Jesús tiene que ser así para nosotros. Tiene que ser compañero, amigo fiel, el único amigo fiel
para nuestra vida. Amén. Amén. Cuando uno rompe ese compañerismo con Dios al permitir que el pecado entre y se quede en nuestra vida, cuando nos apartamos de su voluntad. Él quiere que permanezcamos en Él para que llevemos mucho fruto. Aquí vemos una similitud también en la parábola del sembrador, que lleva muchos frutos, dice. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Miren cómo hay similitud en esta palabra. Léanlo después en su casa sobre el sembrador. La parábola del sembrador. Amén. Amén. En el versículo 3 también, que me encanta, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. Estáis limpios. Mire qué importante. Él ya ha declarado que nosotros ya estamos limpios. Y muchas veces hablamos también del poder limpiador de la palabra de Dios, que es realmente maravilloso, el poder. En el ámbito material, muchas veces hablamos también de algún detergente. No importa, exactamente, no importa cómo se llame, no importa la marca de algún detergente. Pero sí, a veces le decimos a la persona, mira qué lindo que es este detergente, limpia bien, ¿no? Recomendamos. Pero nunca va a tener el poder purificador realmente milagroso, como es la palabra del Señor. Nunca vamos a encontrar ese detergente milagroso. Y en el ámbito espiritual, el verdadero milagro purificador, ¿cuál es? La palabra de Dios. La limpieza purificadora, el milagro, ya está acá. Por eso el Señor nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. El versículo 7 y 8, esta sí que es una maravillosa promesa. El versículo, vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así como mis discípulos. Seáis así mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. Esta realmente es una maravillosa promesa. Por la oración. Pero hay una condición también en esta. Hay una condición. Si permanecéis, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice. Hay una condición por eso. Por eso es que tenemos que orar. Y esto significa ser obedientes al Señor. Si queremos. Ser obedientes al Señor, en ese caso, nuestra oración va a ser eficaz. El propósito final del permanecer y del orar es que Dios reciba la gloria. Ese es, que Dios reciba la gloria.